Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a resolver el trabajo práctico número 1 de la segunda guía de SIC 2, donde vamos a aprender a utilizar la planilla de 12 columnas. ¿Cuáles son las instrucciones para el llenado de esta planilla? Vamos a partir de un balance de saldos, donde vamos a ir ubicando cada una de las cuentas en la columna de saldo deudor o acreedor según corresponde. La cuenta caja tiene un saldo de 500 pesos. Nos vamos a ir a la planilla y vamos a colocar el nombre de la cuenta caja y saldo deudor, los 500 pesos. Mercaderías tiene un saldo de 2.000, también deudor porque es una cuenta patrimonial del activo. A continuación voy a copiar el resto de las cuentas para agilizar un poco la terminación del práctico. Y sí vamos a ir colocando los saldos en la columna de deudor o acreedor según corresponda. La cuenta deudores varios tiene un saldo de 200 pesos. Deudores es justamente con saldo deudor. La cuenta IVA crédito fiscal también es una cuenta de saldo deudor y tiene un saldo de 830 pesos. Alquileres pagados es una cuenta de resultado negativo con saldo deudor, 800 pesos. Proveedores es una cuenta de pasivos, por lo tanto tiene saldo acreedor. Y allí colocamos los 300 pesos. Seguros pagados, al igual que alquileres pagados, que también se pueden denominar seguros perdidos o alquileres perdidos, tiene un saldo de 1.800 pesos deudor. Todos estos saldos y la clasificación de las cuentas lo podemos observar en el plan de cuentas que ustedes tienen en la guía. Rodados y maquinarias son dos cuentas de activos, corresponden al rubro bienes de uso. También tienen saldo deudor por 15.000 y 8.000 pesos respectivamente. En cambio, la cuenta ventas es una cuenta de resultado positivo, es cuenta de ganancias por excelencia, que tiene un saldo de 4.900 pesos acreedor. Como verán, hay muy poquitas cuentas de saldo acreedor, en este caso solamente proveedores y ventas. Las cuentas que van a tener siempre saldo acreedor son aquellas que pertenecen a los rubros de resultado positivo, tales como ventas o todos los alquileres, seguros, comisiones ganadas, y todas las cuentas de pasivo, como proveedores, documentos a pagar, acreedores varios. Y la cuenta de la débito fiscal, por supuesto, que también es de pasivo. A continuación, ¿qué nos dicen las instrucciones? Una vez que hemos copiado las cuentas en las columnas deudor o acreedor según corresponda, vamos a calcular el importe del IVA débito fiscal aplicando el 21% sobre el importe de las ventas. Y vamos a calcular el importe del impuesto sobre los ingresos brutos aplicando el 4% sobre el monto de ventas. Volvemos a la planilla entonces, y si a esos 4.900 los multiplicamos por 21 y los dividimos por 100, obtenemos el importe del IVA débito fiscal.
Lo mismo vamos a hacer con el impuesto sobre los ingresos brutos, pero como es una cuenta de pérdida, el importe lo vamos a colocar en la columna de deudor. Es decir, 4.900 pesos, que era el importe de ventas, por el 4% nos va a dar el importe de ingresos brutos. Ya tenemos todas las cuentas en saldo, deudor y acreedor que corresponde. Nos queda sacar el importe de capital. ¿Cómo vamos a calcular el capital? Si ustedes suman las columnas de deudor y las columnas de acreedor, van a ver una diferencia entre ambas columnas. Esa diferencia es justamente el capital, 23.097 pesos, que lo vamos a colocar en la columna de acreedor y así vamos a obtener sumas iguales. A continuación nos dice, luego de tener el capital por diferencia, asentar los ajustes en el libro diario. ¿Cuáles serían los ajustes? Las referencias que tenemos debajo del balance que tienen ustedes en la guía. En primer lugar, nos dice que el arqueo de billetes y monedas arrojó un saldo de 492 pesos. Aquí nosotros vamos a comparar el saldo según la realidad o según el arqueo, que es 492, con el saldo según el balance. Si nos vamos hacia arriba y observamos el importe que tenía caja en nuestro balance, vemos que era 500 pesos. Cuando comparamos 500 pesos y con los 492 del arqueo y los restamos, 492 menos 500, observamos un saldo negativo de 8 pesos. Ese saldo negativo significa que hay un faltante, que a la realidad le faltan 8 pesos para llegar a la contabilidad. Por lo tanto, debemos ajustarla. ¿Cómo lo vamos a ajustar? En un asiento faltante de caja, porque estamos ajustando precisamente la cuenta caja, a caja. 8 pesos tanto en el debe como en el haber. Si vamos a la T o al mayor de la cuenta caja, teníamos 500 pesos según el balance, hemos acreditado 8 pesos, por lo que nos va a quedar un saldo de 492 pesos que coincide con nuestro arqueo. La segunda referencia nos dice que se omitió registrar el costo de la mercadería vendida y su correspondiente egreso, su correspondiente salida, de una venta de 12 unidades. Se omitió registrar el costo significa que la persona que estaba haciendo los asientos contables olvidó hacer el asiento de costo de ventas, el asiento prima. Entonces, como no lo hicieron en su momento, debemos hacerlo ahora. Si recuerdan, el asiento de una venta, el asiento complementario era costo de ventas a mercaderías. ¿Cuál va a ser el importe que ponemos aquí? Nos dice que la venta era de 12 unidades. Tenemos que ver cuánto valía cada una de esas unidades. En este caso nos dice 10 pesos. Y ese es el importe que vamos a registrar en costo. 10 pesos por las 12 unidades que vendimos, 120 tanto en el debe como en el haber. Nosotros en la cuenta mercadería, que también vamos a hacer la P, el libro mayor, teníamos un saldo de 2.000 pesos en el debe. Ahora hemos registrado 120 en el haber,
por ese costo que nos habíamos olvidado de contabilizar, y nos va a quedar un saldo de 1.880 pesos. Por último, la tercera referencia nos dice que registremos la posición mensual del IVA. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que cerrar las cuentas IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal. Si vamos a la planilla, la cuenta IVA débito fiscal tenía un saldo acreedor y la cuenta IVA crédito fiscal tenía un saldo deudor. Para cerrar esas cuentas debemos registrar el asiento contrario, es decir, colocar en el debe la cuenta IVA débito fiscal, colocar en el haber la cuenta IVA crédito fiscal con sus correspondientes saldos, 1.029 y 830. Vamos a registrar también el libro mayor de ambas cuentas, IVA débito fiscal, 1.029, y ahora colocamos 1.029 en el debe, que es esto que hemos asentado acá. Me va a quedar saldo 0. Más 1.029 menos 1.029, saldo 0. Lo mismo va a pasar con la cuenta IVA crédito fiscal. Que teníamos 830 en el debe, ahora tenemos 830 en el haber, por lo que me queda un saldo 0. Pero si observamos las sumas iguales, vemos que en la columna del debe y del haber no tenemos el mismo importe. ¿Cómo hacemos para equiparar estas columnas? Si observan en el asiento del IVA, de la posición mensual del IVA, es mayor el débito fiscal que el crédito fiscal. Es decir, que me falta una cuenta aquí que nos va a indicar el saldo a favor de la FIP, porque nos ha dado del lado del haber, y se va a llamar IVA a pagar. Si nos hubiera dado del lado del debe, sería IVA a favor. Si acá colocamos la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito, podemos observar que ya tenemos las sumas iguales. Vamos a pasar ahora entonces al punto 6 de las instrucciones, que dice que pasemos las columnas del libro diario al debe y haber según corresponda. Vamos a ir asiento por asiento. La cuenta faltante de caja. ¿Estaba en nuestro listado de cuentas? No. Entonces la agregamos al final. Pero en la columna de ajustes. En el debe, 8 pesos. La cuenta caja, tenemos que registrar los 8 pesos en el haber según lo que decía nuestro libro de diario. Ya tenemos registrado el primer asiento. El segundo asiento era costo de ventas a mercaderías. La cuenta costo de ventas no estaba. La agrego al final. 120 pesos en el debe. La cuenta mercadería sí estaba. Agrego 120 pesos en el debe. Continúo. La cuenta IVA débito fiscal sí estaba. Aquí voy a colocar los 1.029 pesos en el debe. Y la cuenta IVA crédito fiscal, coloco los 830 pesos en el haber. Solo me queda agregar una última cuenta, que es la cuenta IVA a pagar,
una cuenta patrimonial del pasivo. También en la columna de ajustes por 199 pesos. Si vamos a las sumas iguales, pueden ver que las sumas del debe y del haber de las columnas de ajustes coinciden con las sumas iguales del libro de año. Ahora nos queda calcular los saldos ajustados. ¿Cómo vamos a calcular esos saldos ajustados? Tenemos dos opciones, o trabajar en forma horizontal en la planilla. Si tenemos 500 en el debe y 8 en el haber, vamos a tener un saldo deudor de 492, o la manera más fácil, ir a la T. En la T de caja teníamos 500 en el debe, 8 en el haber y un saldo deudor, porque siempre el saldo va a ir debajo del número más grande. Ese saldo deudor es lo que vamos a trasladar aquí a la columna de saldos ajustados deudor. Y ahora vamos a clasificar ese saldo deudor. ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta caja? ¿Es una cuenta de pérdida, de ganancias, de activo o de pasivo? Es una cuenta de activo. Entonces, el mismo saldo deudor ajustado lo vamos a colocar en activo. Lo mismo con la cuenta mercaderías. Vamos a la T de mercaderías y vemos que el saldo es de 1.880 pesos deudor. 1.880 deudor. También es una cuenta de activo, por lo que en la columna de estado de situación patrimonial, en el activo, colocamos el mismo saldo. La cuenta de deudores varios no tiene ningún movimiento. Copiamos el saldo igual y también lo colocamos en el estado de situación patrimonial en activo. ¿Qué pasa con la cuenta IVA crédito fiscal? Si vamos a la T, observamos que tiene saldo 0. Y eso es lo que ponemos justamente en los saldos ajustados. Alquileres pagados, no tiene movimiento, copiamos el mismo importe y la cuenta alquileres pagados es una cuenta de pérdida, por lo que va en el estado de resultados. La cuenta proveedores tiene saldo acreedor, lo trasladamos y como es una cuenta de pasivo, la colocamos en la última columna. Seguros pagados, trasladamos su saldo a los saldos ajustados, es una cuenta de pérdida, por lo que va en el estado de resultados. La cuenta rodados no modifica su saldo, 500 pesos, y es una cuenta de pasivo, de activo, por lo tanto va en estado de situación patrimonial, al igual que la cuenta maquinarias. 8.000 pesos en saldo deudor y 8.000 pesos en activo. Ventas. Ventas es una cuenta de resultado positivo, de ganancia, por lo tanto va en saldo acreedor y justamente en ganancia. La cuenta IVA débito fiscal tiene saldo 0. Impuestos sobre los ingresos brutos, que es la cuenta que calculamos en el 4% de las ventas, es una cuenta de pérdida. La cuenta capital tiene saldo acreedor y va en la última columna de pasivo y patrimonio neto. Faltante de caja es una cuenta de pérdida. Y costo de ventas también. Cuenta de resultado negativo, saldo deudor. Nos queda la última cuenta que agregamos, que es el IVA a pagar, que tiene saldo acreedor y que es una cuenta de pasivo. Vamos a ir observando la última fila de nuestra planilla. Ya teníamos sumas iguales en las
columnas del balance, teníamos sumas iguales en los ajustes. Acá podemos ver que no tenemos sumas iguales, debe faltar algo. Bien sumado esto. Aquí hay un error. 500 menos 8, 492. Ahora sí tenemos sumas iguales. Y si ustedes observan, tenemos subtotal, diferencia y sumas iguales. En estas primeras columnas hemos utilizado la última fila, pero en las últimas 4 vamos a sumar en subtotal y van a observar que la suma de de las cuentas de pérdida es distinta a la suma de las cuentas de ganancia, lo que me da un resultado de 1.976 pesos, que eso significa que es la ganancia que tuvo el ejercicio. Esa misma diferencia es la que nos va a dar si comparamos las columnas de activo con la columna de pasivo y patrimonio neto. En definitiva, la última fila nos tienen que dar iguales, teniendo en cuenta que la diferencia entre las cuentas de pérdida y de ganancia es la misma que la diferencia entre las cuentas de activo y pasivo y patrimonio neto.